¿Tienen información de alguna Sí, fecha? ingeniero, dale, ya está creado el rol de examen, ingeniero. ¿En qué día estamos? ¿A qué hora? Enseguida le digo, por favor, ingeniero. A ver, gracias. Ingeniero, el encargado de cursos solicita permiso para el día de hoy. Están con actividad en el Tulipab y los oficiales. Ahí, a ver, un minutito de... Ya. Lo voy a... ¿Cuál es el apellido del encargado? Torres. Ya. Entonces, Ingeniero, está programado el examen para el día sábado 27 de marzo a las 10 de la mañana. sábado. ¿Por qué han fijado sábado, jóvenes? No puedo sábado. ¿Los dos paralelos van a estar en este horario? Sí, ingeniero. Ya. ¿Quién ha coordinado lo del horario? Eh, ¿Este estudiante Torres? ¿Es oficial? Es el encargado de curso, ingeniero. ¿Teniente o subteniente? Es teniente. Ya. Con ustedes tenemos un grupo de WhatsApp. No, no, ingeniero. Ya, a ver, proporcioname por favor el número de celular del encargado de curso. Un mensaje al chat, por favor. Se lo mando, ingeniero. Por favor, gracias. Y entonces el examen es teórico, tiene una parte práctica, pero van a ver que es bien fácil. Hasta donde avancemos hoy. Y hoy vamos a acabar lo que es la técnica de análisis por vibraciones. Entonces el examen lo daríamos hasta acá, hasta lo que avancemos hoy. Por otro lado, les voy a dar una o dos prácticas. ¿Ya? Les había indicado que vamos a tener unos trabajos. Esas dos prácticas se les va a colgar hoy a la plataforma Teams, en trabajos. Su entrega también es por este medio, Teams. Ahora les consulto, ¿quieren para el día del examen o para la siguiente semana? Estaríamos hablando del día martes. Yo preferiría que sea antes, ¿no? Porque, bueno, pues tengo que tener ya evaluado la entrega de estas. Creo que va a tener que ser antes, máximo hasta el viernes. Ya, Ingeniero, fijaremos. ¿podría ser hasta un día antes del examen? Ya, entonces, hasta el viernes a mediodía, por favor. Ya va a estar la entrega con la hora. Estaríamos hablando del viernes 26. ¿Ya? Es bastante sencillo, pero no... Y disculpe, ya le pasé
Número del señor Torres. Ya, muchas gracias. Enseguida lo voy a revisar. Finalizando esta presentación, ¿ya? Gracias. Ya, entonces estaríamos fijando la entrega de las prácticas para el viernes 26 de marzo, ¿no? Un día antes. Por favor, entreguen. Recuerden que tengo que enviar ya su extracto de notas el mismo día del examen. Bueno, ahora continuaremos con lo que estábamos viendo de los desbalances, ¿no? Habíamos visto que en un cuerpo cilíndrico, como es un rotor de un motor, en realidad en cualquier pieza mecánica que tenga una distribución simétrica respecto a su eje axial en cuanto a masa, ¿no? Puede presentar algunas anomalías o desperfectos, como ser concentraciones de masa, que van a generar una fuerza, ¿no? Dijimos, ¿no? Una fuerza que va a ocasionar una vibración. Si vibra el eje, ¿no? A causa de esta carga, los apoyos, como vimos, los apoyos con los cuales va a estar sostenida este eje giratorio, también van a sufrir los efectos de esta vibración. Es decir, el eje vibra, por lo tanto, esa vibración va a generar cargas sobre los apoyos, ¿no? Entonces estaríamos afectando en realidad a todo lo que esté en contacto físico con esta pieza de rotación que genera vibración. Tenemos un desequilibrio denominado dinámico cuando tenemos más de una carga, es decir, dos o más cargas, las cuales no van a estar en un mismo punto con respecto al ángulo, ¿no? Si consideramos este cilindro y consideramos que una vuelta tiene 360 grados, ¿no? Entonces, la primera masa de desbalanceo, ¿no? Si hacemos nuestro análisis a partir de este punto de referencia, podemos indicar que esta primera masa, la que está en la parte superior, estaría a 0 grados y la otra estaría ubicado a unos 110, 120 grados, ¿no? Entonces, tenemos un desfase en cuanto a ángulo, ¿no? Aparte de tener esta masa ubicada en otro punto respecto al eje axial, ¿no? Entonces, a esto se conoce como desequilibrio dinámico y tiene una forma característica de vibrar, como vamos a ver enseguida con las formas de las señales. El desequilibrio estático, cuando tenemos cargas que están a una misma distancia angular respecto del eje, ¿no? Entonces está a 0 grados una, la otra igual, a 0 grados, pero en distintos puntos. Podemos tener esta situación en la cual pueden ser opuestos, y a eso se denomina desequilibrio de par, ¿no? Habíamos visto ya lo que era el desequilibrio en cuanto al montaje o también llamado desalineamiento paralelo, ¿no? El desalineamiento puede existir en forma paralela, como estamos viendo en la figura inferior, donde el eje axial del elemento motriz o el motor está distando, pero está paralelo respecto al eje de todo el sistema mecánico al cual se transmite movimiento. Estos dos ejes inclusive pueden estar formando un ángulo en distintos sentidos, ¿no? Es decir, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y también tienen una forma característica de generar vibración. Ya, existen equipos para determinar y para realizar el balanceo y también el alineamiento, ¿no? Usan el mismo principio en el caso de alineamiento de las ruedas de los automóviles, ¿no? Si alguien ha ido a hacerle cambio de ruedas a un vehículo o ha visto, ¿no? Habrá notado que, bueno, pues lo alinean y le dan cierto ángulo, ¿no?
Entonces, de la misma manera existen máquinas que verifican el alineamiento de los ejes, ¿no? Ahora, con la tecnología ya usan lo que son láseres. Ven la alineación de los láseres cuando se está midiendo o se pone como referencia para la emisión de este haz los ejes de rotación de los equipos, de los motores, de algunas piezas mecánicas por separado. No necesariamente tiene que ser toda una máquina, sino determinadas piezas, y se hace la corrección. En el caso del desbalanceo, ¿no? Como tenemos un exceso de masa en un determinado punto, se determina primeramente la posición de esa máquina y luego se balancea equilibrando, quitando masa en un punto opuesto, ¿no? Entonces se va balanceando, precisamente como si tuviéramos una balanza, ¿no? Cuando usamos una balanza, equilibramos ambos lados de la balanza o ambos platos de la balanza para que estén en una forma horizontal y además equilibrados. Entonces, existen equipos específicos para estas tareas, ¿no? Son corregibles, ¿no? Algunos de los defectos que hemos citado se determinan cuando el equipo está girando, ¿no? Cuando está estático, generalmente no se detecta, ¿no? Se puede hacer un balanceo, pero no va a ser tan preciso. Entonces, habíamos hablado también que cuando tomemos la señal de un instrumento, ¿no? De un elemento que nos mida la vibración, vamos a tener una señal compuesta, ¿no? A esto se denomina vibración compuesta. Y va a tener una forma que a simple vista parecería que no se acomoda a un comportamiento armónico, ¿no? O periódico. Pero si notamos, si analizamos la figura, vamos a ver que sí, ciertas formas se van repitiendo en el tiempo. Ahora, mediante las transformadas de Fourier, que son muy similares a las transformadas de Laplace que han visto en ecuaciones diferenciales, ¿no? Son herramientas matemáticas que nos ayudan a separar esta señal, ¿no? Esta señal compuesta, esta vibración compuesta, la podemos separar en las diferentes señales que la componen, y eso precisamente se está mostrando acá en la figura, ¿no? Entonces estamos separando en tres formas de onda distintas, tres formas de señal diferentes, ¿no? Y si las sumamos, vamos a obtener la original. Esto hace directamente la computadora del analizador de vibraciones, ¿no? Usando precisamente algoritmos que tienen que ver o que están en función de estas transformadas de Fourier, que es la herramienta con la cual se analiza estas vibraciones, ¿no? Ahora, la señal como tal, ¿no? No es muy representativa y se podría decir que tiene una forma muy compleja, ¿no? Como habíamos visto, la señal compuesta tiene una forma que tiene varias curvas, ¿no? Entonces se nos dificulta el reconocer cómo está vibrando ese equipo, ¿no? Entonces es por eso que mediante también las transformadas de Fourier se pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Es decir, cuando hemos graficado una señal periódica y armónica, les había mostrado algunos gráficos. ¿Qué teníamos? Teníamos una gráfica tiempo versus amplitud, ¿no? Que es una distancia, ¿no? O sea, tiempo versus distancia. Entonces teníamos esta gráfica de esa manera. Entonces, a esto, recuerden, en transformadas de Laplace se conocía como el dominio del tiempo, ¿no? Y usábamos precisamente las funciones, la tabla de las transformadas, para pasar del dominio del tiempo al dominio de Laplace, ¿no? Expresar las ecuaciones en función de tiempo, en función del operador de Laplace, ¿no? Es decir, cuando han obtenido funciones o ecuaciones
que contenían las S, ¿no? Que son representativas del dominio de Laplace, ¿no? En el dominio de Fourier, o utilizando las transformadas de Fourier, ¿no? Lo que se hace es llevar esta función, ¿no? Hablando matemáticamente, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que puede ser frecuencia o frecuencia angular, como habíamos visto en la descripción de una de las señales, o inclusive puede ser desfase, ¿no? O podemos expresarlo como desfase. Y a la representación que obtenemos en el dominio de la frecuencia se la denomina espectro, ¿no? Y el espectro precisamente es lo que se usa para determinar qué tipo de vibración se tiene en esa señal. Entonces tenemos esta función armónica y llegamos al dominio de la frecuencia, donde vamos a tener simplemente una línea vertical, ¿no? que es precisamente la representación de esta función, ¿no? de esta señal periódica. Entonces, para eso usamos la transformada de Fourier. Aquí está su ecuación básica, ¿no? Y para pasar de un dominio a otro, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, usamos la antitransformada. Bueno, entonces, esto es una descripción en base a fórmulas, ¿no? Matemáticas, ¿no? Usa los analizadores estas ecuaciones, ¿no? En sus algoritmos, y directamente podemos setear o programar de tal manera que nos muestre gráficas en función del tiempo o en función de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, entonces, vamos a tener el valor de la frecuencia y el valor de la amplitud. Bien, tomemos esta señal como ejemplo, ¿no? Acá tenemos una función o una función periódica, ¿no? Donde tenemos o podemos reconocer la forma de la señal, ¿no? Si vemos, se está repitiendo una señal senoidal, ¿no? Estamos partiendo de cero. Entonces tengo una forma, esa forma se va repitiendo con el tiempo, ¿no? Se va repitiendo, repitiendo. Entonces, en esa señal podemos identificar un periodo, ¿no? Identificando la forma fundamental de la señal, vamos a identificar el periodo. En este caso, el eje horizontal está expresado en segundos y el eje vertical no me dice qué unidades, pero es la amplitud, ¿no? En unidades simplemente. Entonces, vamos a determinar o vamos a leer acá en esta gráfica el periodo, ¿no? Es aproximadamente desde este pico hasta este pico, ¿no? Hemos visto que podemos usar cualquier punto de referencia, ¿no? Y determinar el periodo. Con esta escala, aproximadamente son 0,3 segundos, ¿no? Si notamos, ¿no? Las divisiones son de 1 segundo y el periodo aproximadamente es 1/3 de esta escala. Digo aproximado, ¿no? Entonces, este vendría a ser el periodo. Y como sabemos, el periodo o la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, 1 dividido entre el periodo, es decir, 1 dividido entre 0,3 es 3.33 Hz, ¿no? Eso vamos a graficar en un diagrama en función de la frecuencia, ¿no? Entonces acá tenemos los valores de la frecuencia en el gráfico ya de la derecha, donde las divisiones indican que cada cuadro vale 10 Hz, ¿no? 10, 20, 30 Hz. Entonces, si acá me dice 3.33, entonces aproximadamente voy a ubicar esa división y justo caería acá la imagen. Ahora, volviendo a la gráfica de la izquierda, ¿no? También en esta función podemos identificar la amplitud, ¿no? La que estoy denominando con A, acá en líneas de rojo, ¿no? La amplitud.
Y si nos vamos a la escala, aproximadamente esta amplitud mide 100 unidades, ¿no? 100 unidades la amplitud y la amplitud entre pico y pico es de 200 unidades, ¿no? Pero nos interesa la amplitud simplemente, 100 unidades. Y volviendo al gráfico de la derecha, ¿no? Ubicamos en el eje vertical la amplitud, donde vamos a tener que cada cuadro vale 20 unidades, ¿no? Entonces vamos a ubicar aproximadamente 100 y ahí tendríamos entonces representado esta función de una determinada vibración representada en el dominio de la frecuencia o obtenido su espectro. Entonces a esto se denomina espectro, a esta forma de representar esta señal. Vamos a tener, de acuerdo a la función que tengamos, ¿no? Es decir, a la señal, al tipo de señal que tengamos. En este caso, si notamos esta señal, no es una señal que está manteniendo la amplitud, ¿no? Es posible que tampoco esté manteniendo el periodo, haya más puntos donde identifiquemos tiempos diferentes, ¿no? Por lo tanto, acá lo que me sugiere la imagen es que es una señal compuesta, ¿no? Es la suma de varias señales, como habíamos visto en las anteriores diapositivas. Por lo tanto, si hay dos amplitudes, ¿no? Y hay dos tendiendo a tener dos periodos, entonces vamos a tener el espectro de esta manera, con dos picos, ¿no? Entonces, de esa manera, la computadora nos va a mostrar cada una de estas gráficas. Y la segunda forma de representar la vibración, es decir, obtener la imagen del espectro de vibración, se usa para determinar cómo está vibrando, ¿no? Habíamos indicado que cuando tengamos un sistema complejo, una máquina con varias piezas, ¿no? Vamos a tener una señal compleja. Miren como la que estamos viendo acá en la figura del superior izquierda. La señal de color naranja es la señal compuesta, ¿no? Descompuesta, ¿no? Tendríamos, miren cuántas señales, cuántas formas. Por lo tanto, ¿cuál es más representativo? ¿Esta forma en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, que voy a obtener un espectro con esta imagen, ¿no? Con estas 5 líneas verticales, las cuales me están representando cada una de estas señales? Entonces, el espectro va a representar también a la descomposición de la señal compuesta. Esta es una manera ideal de formar, ¿no? Pero en los graficadores, en los analizadores, vamos a ver imágenes como lo tenemos en la figura de la inferior, de la derecha, donde los espectros tienen aproximadamente una forma como esta, ¿no? No es tan una línea vertical, sino por las iteraciones y el algoritmo, ¿no? No nos muestra una línea, ¿no? Sino nos muestra una pequeña área, pero que tiende a ser una línea. Ahora, el espectro es característico, ¿no? Ya se han hecho estudios en los cuales se ha determinado los espectros de diferentes anomalías que se presenten o fallas que se tengan, ¿no? Así que cuando hablamos de desalineamiento paralelo, ¿no? Vamos a tener una señal como esta, ¿no? Un espectro como este, ¿no? Como nos indica, acá tenemos 1X y 2X, que hace referencia a la señal compuesta por dos formas principales, ¿no? Obviamente acá, mediante unas funciones o mediante un sistema, se ha logrado aislar otras señales que no tienen que ver con este punto de medición, ¿no? Entonces, tenemos una forma característica de vibrar. Por ejemplo, en la figura de abajo, ¿no? En un desalineamiento angular, ¿no? Acá, como ven, tenemos dos ejes, ¿no? Una unión que conecta a un motor y a elementos a mover, ¿no? Donde el eje
axial de uno de los lados no está paralelo, ¿no? Sino forma un ángulo, como lo sabían. Entonces, este tipo de desalineamiento generará una forma característica de vibrar o un espectro como el que estamos viendo acá, ¿no? Donde si nos remitimos a la figura superior, podríamos decir que tiene una forma inversa a la anterior, ¿no? Acá 1x y 2x están en ese sentido creciente y acá están en un sentido decreciente. Entonces, si vemos en el analizador este espectro, entonces directamente nosotros intuimos que existe un desalineamiento, ¿no? Ubicada esa falla, entonces se usará instrumentación para alinearlo, medir nuevamente y verificar si hemos reducido o anulado esta falla. En el caso del eje doblado, ¿no? También tenemos una forma característica. En el caso del rotor excéntrico, es decir, cuando tengamos un balanceo o tengamos mucho juego en las piezas que están rotando, tanto que rotan como las que alojan, ¿no? Vamos a tener una forma característica. También se puede determinar espectros de fallas como ser el agrietado, ¿no? Cuando tengamos una grieta, ¿eso qué significa? Que tenemos prácticamente una separación de un sector de un eje, por ejemplo, ¿no? Y a medida de que este eje está funcionando, es decir, rota, ¿no? Esa parte de la grieta tiende a unirse y a separarse poco a poco, ¿no? Eso es lógico, considerando que el motor es un material que puede flectarse, es decir, puede deformarse. Por lo tanto, ahí vamos a tener un espectro conformado por 3 ondas o 3 señales. En cuanto a las medidas, cuando se realizan las medidas de las vibraciones para tener una lectura e interpretación certera, lo que se hace es medir en ejes, ¿no? Es decir, si vemos la pieza que está rotando de frente, ¿no? Y lo dividimos por dos ejes, por 2 líneas, vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical, ¿no? Entonces deberíamos de medir tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿no? Y comparar las dos señales, lo cual nos puede inclusive ayudar a identificar en qué plano se encuentra el defecto. En el caso de holgura rotativa, ¿no? La forma o el espectro de vibración es un poco más complejo, ¿no? Está conformada por 9 ondas, ¿no? Y holgura rotativa nos referimos a que, bueno, el alojamiento o las piezas las cuales están montadas tienen un juego excesivo, por lo tanto están inclusive oscilando unos respecto de la otra, ¿no? Como estamos viendo acá en la figura, ¿no? Entonces, en un instante estará el juego de esta manera, en otro al otro lado, ¿no? Bueno, esta parte del agrietado de las bases, ¿no? Tenemos una forma característica para determinar los defectos en las bases o en las patas del motor, ¿no? Habíamos descrito que si tenemos un mal montaje del motor en su base, vamos a tener una generación de vibración, ¿no? Entonces acá podemos identificar esa falla. Holgura de cojinete, ¿no? Las holguras siempre dan un espectro bastante amplio. Rodamientos, ¿no? Los rodamientos pueden, ya hemos descrito, están conformados por una pista interna y una pista externa, o un anillo externo e interno, donde estos pueden estar con fisuras, ¿no? Que tiendan a hacer vibrar, ¿no? ¿Qué va a vibrar o qué va a empezar a vibrar? Los rodamientos, ya que vamos a tener una discontinuidad en cuanto al canal donde se está produciendo la rodadura, ¿no? Es decir, por donde se está conduciendo a los perdigones. Y acá tenemos una forma característica. Obviamente, esta es una especialidad, ¿no? No les voy a pedir que memoricemos, pero les estoy mostrando que a cada una de estos tipos de fallas tenemos un tipo de espectro que le corresponde. Inclusive podemos identificar la jaula dañada y el desalineamiento.
de rodamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en el rodamiento? Porque los rodamientos, pues, directamente sostienen o en ellos se apoya las partes que rotan, ¿no? Como en el motor, decíamos que en dos puntos del eje, precisamente tenemos o un cojinete o un rodamiento sobre el cual se apoya esta pieza. Entonces, la pieza que introduciría movimiento y vibración, en primera instancia va a ser el rotor. Ahora, si los apoyos tienen defectos, entonces también van a generar vibración, ¿no? Por lo tanto, cuando se realicen las tomas de las muestras de vibración, ¿no? Tenemos que apuntar a dos puntos específicos: apoyos y piezas que estén en rotación. Inclusive podemos identificar a las correas, ¿no? Cuando veíamos la transmisión de potencia por correa y polea, ¿no? Esta correa se tesa, es decir, tiene que tener una tensión específica. ¿Y cómo se los realiza? Separando los ejes de las poleas, ¿no? Uno de ellos va a ser fijo y otro va a ser el móvil, generalmente el lado motriz, la polea motriz donde está acoplada al motor, que tiene una base que puede separarse o acercarse. Entonces se separará, se verificará la tensión. Hay medios empíricos inclusive para medir o para verificar la tensión de una correa. Es decir, no puede estar ni muy tesada, va a empeorar el desgaste de las piezas en contacto que transmitan potencia, ni tampoco debe estar suelta, ¿no? Va a generar un oscilamiento excesivo. Entonces, este defecto tenemos acá el espectro de la forma de vibrar de esta falla. No, puede haber desalineamiento de la correa, ¿no? Si miramos de la parte de arriba, vamos a ver que estas poleas no pueden estar alineadas o alineadas en una misma línea de acción. Por lo tanto, también me producirán una forma de vibrar, ¿no? Y se usa este término en análisis de vibración, formas de vibrar, ¿no? Porque estamos viendo que tienen un comportamiento característico o tienen una forma de espectro característico. Denme un minutito, voy a subir, quiero especificar algo de la práctica. Bien, esta es la práctica 2, tiene que ver con esta forma. No, habíamos descrito las señales, aquí tenemos una señal armónica, ¿no? Inclusive ya tengo identificado lo que es el eje, está acá el 0 en la gráfica, y lo que me pide el enunciado es llevar esta forma de la señal al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace? Como les he descrito en la diapositiva, ¿no? Simplemente hemos hecho dos mediciones, ¿no? Una del periodo, otra de la amplitud, y hemos obtenido el espectro. Entonces van a ustedes determinar esta parte, ¿no? Está bastante sencillo, no es complicado, no es una señal compuesta, es una sola forma de señal. Ya. Y la otra práctica es un cuestionario con algunas preguntas de interpretación, ¿no? Les pregunto, por ejemplo, qué sistema de mantenimiento podemos usar en un caso determinado, ¿no? Entonces, no solamente tienen que indicarme, por ejemplo, el mantenimiento preventivo o el mantenimiento predictivo, ¿no? Sino tienen que argumentar, ¿ya? No sean muy extensos, ¿no? Suficiente un párrafo por pregunta, más que suficiente.
pero tampoco una respuesta de sí y no, ¿no? Bien, entonces estas prácticas, entonces estamos fijando ya para su entrega el 26 de marzo, ¿no? Estas van a ser su nota de la parte de seguimiento académico, más la asistencia. Vamos a hacer valer, jóvenes. ¿Ya? Bien. El examen va a ser por Moodle. ¿Ya? Es más cómodo para mí. No, a menos que nos den un instructivo. Hasta el momento desconozco si hay un instructivo el cual nos limite a alguna de las plataformas. Tal vez alguien me puede comentar si tiene algo. Y si no, damos por Moodle. Por Moodle. Ingeniero, Sí. las prácticas que va a dar, ¿las vamos a subir al Moodle o lo vamos a pasar a su correo? No. En este caso, la publicación de prácticas y entrega es por Teams. Ya, solo el examen va a ser por Moodle. Está bien, ingeniero. Ya, si bien estamos dando una sola práctica, no hay prácticas diferenciadas, la entrega es personal, ¿no? O sea, cada persona debería de tener entregado la actividad. ¿Alguna otra consulta? Inge, un favor, ¿nos podría pasar las diapositivas de avance, Sí. por favor? Sí. Ya está la unidad 2, ¿no? Se han verificado, jóvenes. Lo que sí ahora les voy a pasar es esta parte de vibraciones y el análisis de aceites, ¿ya? Eso sí les voy a pasar. Las otras, la parte teórica que hemos visto de filosofía del mantenimiento, tipos y modelos de mantenimiento, están ya en el Teams, en la parte de archivos, ¿no? En la carpeta unidad 1 y unidad 2. Eso ya estaba hace rato. Esta parte sí les voy a pasar, jóvenes, para que se pasen, para que puedan resolver también la práctica. ¿Hay alguna otra consulta? Inge, un favor más, ¿nos podría explicar, por favor, acerca de la primera práctica? Es ¿De un gráfico? cuestionario. No. El que les he mostrado. Ya. Este gráfico dice el que estoy compartiendo, señorita. Sí, Inge, por favor. A ver, no. Entonces volveré a la parte de la presentación. Voy a cambiar la imagen. Ojo que no le estoy pidiendo usar esta matemática, ¿no? Simplemente el método es gráfico. Tenemos esto Tenemos esta imagen, la de la izquierda, ¿no? Es una función periódica, ¿no? Armónica, y identificamos la forma fundamental de la señal, ¿no? Entonces, si me siguen con el puntero, ¿no? Voy a describir esta forma, ¿no? Y voy a llegar al mismo punto, pero en un tiempo distinto, recorriendo la forma de esta señal. Entonces, esta es la forma fundamental, porque si recorro nuevamente, voy a tener la misma forma, o voy a describir la misma forma. Acá igual, acá igual, acá igual. Por lo tanto, voy a ubicar dos puntos, ¿no? Que pueden ser el inicio, ¿no? El punto 0, donde el valor de la función vale 0, ¿no? Hasta otro punto donde esta señal llegue a 0. Entonces, ese va a ser el periodo, o podemos cuantificar desde los picos, ¿no? Desde los puntos más altos o valores más altos que adquiere esta señal, ¿no? Estos son los picos, recuerden, ¿no? Y he tomado los picos negativos en este caso. Si gustan pueden tomar los picos positivos, ¿no? Y de acuerdo a esta escala del gráfico, estamos identificando cuánto vale
esta distancia en tiempo, ¿no? Y esa distancia es precisamente el periodo, ¿no? El periodo, recuerden, es el tiempo en el cual se forma un ciclo o transcurre un ciclo. Entonces, este tiempo nos ha dado, de acuerdo a esta escala, 0,3 segundos. ¿No? Tal vez un poco más, ¿no? Es una estimación gráfica. Ya, también en esta forma hemos identificado la amplitud, ¿no? Estas señales van a ser simétricas respecto de un eje, ¿no? En este caso, ese eje está dividiendo la forma de la señal en dos, donde a partir de este nivel de referencia del tiempo, ¿no? De un valor de amplitud 0, medimos la amplitud hasta el punto máximo o un pico de la forma de señal. Esa distancia es la amplitud. En el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, entonces transformamos lo que es el periodo a frecuencia, dividimos 1 sobre el periodo, eso nos da 3.33 Hz. Graficamos, ¿no? En este gráfico ya frecuencia versus amplitud, ¿no? Donde vamos a ubicar 3.33, ¿no? Y aproximadamente estaría por acá. La amplitud identificamos en el dominio del tiempo, que es igual a 100 unidades. Entonces, en el dominio de la frecuencia, también de la misma manera. Esta amplitud la repetimos, ¿no? Y a partir de ahí ya voy a trazar una línea vertical, que precisamente es el espectro de esta señal periódica y armónica. Y lo que les estoy presentando en la práctica también es una señal periódica, se repite en el tiempo, armónica. Entonces está bastante sencillo, jóvenes, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ha respondido su pregunta? ¿Se la ha aclarado, señorita? Esa es la única parte práctica que vamos a ver en esta parte, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Bueno, silencio otorga, jóvenes. Nos vemos el día del examen. Va a haber una pequeña práctica, una pequeña parte práctica como la que estamos viendo, así que resuelvan. Si no hay ninguna consulta, ninguna observación, entonces hasta aquí el examen, jóvenes. Nos veríamos el sábado 27, ¿no? Recuerden, entrega el 26. Gracias, hasta luego, jóvenes. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.